En este episodio vamos a hablar de la tecnología, la innovación y las plataformas tecnológicas en el sector asegurador. Se venía hablando desde hace muchos años esa transformación digital del sector, pero la curva está cambiando en estos años y ahora con toda la llegada de la inteligencia artificial, etcétera, se ve que es imparable, o sea, es típica ola que ya no tiene freno. La gente, yo creo que muchas veces no es consciente de lo clave que es el sector asegurador para todo. Digitalización y la tecnología va a ayudar a ser más eficientes, eso no hay duda. O te apoya en tecnologías como Imureka o similares, o es imposible para un corredor, incluso los más grandes del mundo, y lo digo porque lo he vivido, estar al día de todos los mercados que llegan a tu país. Uno de los caminos más relevantes que existen a día de hoy para tener más tiempo en tu día a día es la tecnología. Queda mucho por hacer, en el lado del broker y en el lado del mercado asegurador, Bienvenidos a Cibervoces con Andrea García. Hoy estamos desde la ciudad de Madrid, en España, con una persona muy interesante y además un experto en el mundo asegurador. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Un placer. Gracias, el placer es mío. Rafael Surera Baena es experto en el sector asegurador porque lleva muchísimos años de experiencia, no solamente como corredor, pero además desde el 2019 es cofundador de una plataforma tecnológica que se llama Imureka y además es el Chief Operating Officer. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de la tecnología, la innovación y las plataformas tecnológicas en el sector asegurador. Rafael, bienvenido y bueno, empecemos. Yo creo que sería muy interesante poder entender cómo ha evolucionado el papel del corredor en el mundo asegurador, sobre todo acá en España. Vale. Lo primero, Andrea, muchas gracias, de verdad, y enhorabuena por la iniciativa. Creo firmemente en actividades como esta, la que estás realizando. Tu labor es fundamental. Creo que sin duda será un referente en el sector. Y nada, un placer, de verdad, muy a gusto estar aquí contigo. Y volviendo a tu pregunta de cómo ha evolucionado todo y la situación actual, desde que empecé hace 15 años en el sector, la evolución ha sido sideral. Ya se venía hablando desde hace muchos años esa transformación digital del sector, pero la curva está cambiando en estos años. Te diría que sobre todo post-COVID, brutalmente, eso que se esperaba desde hace años, esa curva de transformación, y ahora con toda la llegada de la inteligencia artificial, etcétera, se ve que es imparable, o sea, es típica ola que ya no tiene freno. Entonces es apasionante vivirlo, porque un sector tan gigante como es el asegurador a nivel global y tan clave, porque la gente, yo creo que muchas veces no es consciente de lo clave que es el sector asegurador para todo, porque es totalmente transversal. Y todo se puede o se debe asegurar, como es el caso concretamente de cyber, del seguro cyber del que tú tanto conoces y tanto trabajas día a día, y cómo evoluciona, porque los riesgos no paran de surgir nuevos riesgos, como es el caso de ciberriesgo. Y ahí está el sector asegurador para crear un producto que permita tanto a las empresas como incluso a los particulares a transferir ese riesgo a un mercado asegurador. Y eso, que parece muy simple de contar, muy, muy importante. De acuerdo. Y bueno, ahí mencionaste la inteligencia artificial, pero entiendo que Imureka lo formaron ustedes en el 2019, cuando todavía el tema de la inteligencia artificial no era tan potente como lo es hoy en día, ¿no? Entonces, en esa evolución, si nos vamos un poquito más hacia el 2019, ¿cuáles son los factores que te impulsaron a ti a tener un cambio más hacia un enfoque empresarial en la gestión de seguros? Vale. Tiene una historia muy clara y muy entendible, además. Pablo, que es fundador conmigo de Imureka, como tú bien dices, en febrero del 19, fue cuando yo salgo de Marsh McLennan y Pablo sale de Aon. Coincidimos previamente 5 años trabajando juntos en Aon, sobre todo. Donde más se fragua todo lo que a día de hoy es Imureka fue en una etapa en la que él y yo vivimos, junto con otros compañeros, la colocación de riesgo corporativo de todo tipo de ramos, un mercado medio,
de todo tipo de ramo, todo tipo de productos. Entonces nosotros con un email y un teléfono, curiosamente la misma tecnología que siguen usando a día de hoy, esta mañana la gente sigue usando el email y el teléfono para negociar los riesgos de las empresas por todo el mundo. Y se sigue negociando así, desde una póliza de 5 o 6 mil euros a una póliza de 4, 5, 20 millones de euros por capas, etcétera, y con máxima complejidad. Pues la tecnología que se usa en esencia, hay detalles, pero la tecnología que se usa en esencia, aún a día de hoy, con la inteligencia artificial que tanto comentas, hace 6 años cuando emprendimos era la misma, que era el email y el teléfono. Era tu Outlook, tu Gmail, y copiando, pegando email, que se lo envía a 20, 25 mercados, 30 mercados, depende de la colocación, la complejidad, y cada riesgo supone 250 emails y 50 llamadas de media. Era lo que nosotros vivíamos en nuestro día a día. Entonces, como somos, no te digo nativos digitales, pero somos una generación que ha vivido esa transición digital, claramente vimos que en nuestro trabajo, en nuestro día a día, la tecnología lo iba a cambiar todo. Entonces, había dos opciones, o verlo o intentar hacer algo por ello, ¿no? Y es verdad que, habiendo trabajado en las dos corretorías más grandes del mundo, pues sin duda estábamos bien posicionados para hacer algo, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Pues aprovechar también la ola de emprendimiento, de ecosistema emprendedor, que en España también estaba creciendo. Entonces nos apoyamos en muchos ecosistemas emprendedores para crear lo que a día de hoy es Imeoreca, una tecnológica que permite a los que eran como nosotros, a los que trabajaban y siguen trabajando en lo que nosotros hacíamos en las grandes multinacionales, darle una tecnología a ambos lados, tanto el broker como los mercados aseguradores, para que hagan match de una manera mucho más eficiente que como se hace con el email y el teléfono, ¿no? Básicamente esa es la esencia. Le hemos dado tecnología al corredor y le hemos dado tecnología a los mercados aseguradores, que es mucho más amplio de lo que la gente conoce, porque esto no se queda en las compañías generalistas que todo el mundo conoce por su seguro de hogar, coche o moto. No, es que hay muchísimos mercados aseguradores que tú bien conoces, obviamente, como es el caso de un Nirvana, un Berkshire Hathaway, un Star, compañías que en el día a día las personas de a pie, si preguntas por la calle, el 98% no saben ni que existen. Pues un mundo apasionante y un mundo que sin duda está por digitalizar todavía a día de hoy. Entonces, pues nosotros lo vimos claro que había que intentarlo y ser parte de ese cambio, primero en España, porque era donde estábamos y lo que conocíamos muy bien, pero ¿por qué no fuera, no? Porque es verdad que allá, país donde contamos lo que estamos haciendo aquí en España, les sorprende, porque nadie le ha dado ese enfoque, por ahora, ¿eh? Que seguro que es bueno que llegue gente haciendo lo mismo y de la misma manera, pero que es verdad que, oye, que estamos haciendo algo muy singular y que tiene que es complicado también, ¿no? Tiene mucha complejidad, ¿eh? También. Claro, entiendo los motivos que los inspiró a la creación de Imeoreca y también el problema que identificaron, o no tanto el problema, yo creo que un poco más como los desafíos desde el punto de vista de tratar de agilizar y hacer un poco más eficiente la labor del día a día de los corredores de seguros acá en España. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿no? El mercado asegurador, por ejemplo, en Londres, donde realmente esa plataforma que tú cuentas se hace en el día a día, como decimos, en persona, ¿no? Face to face. Exactamente. Entonces, es muy interesante ver cómo llevas, ¿no? Porque, claro, las dinámicas en los diferentes países en el sector asegurador, pues es diferente, ¿no? Acá en España, realmente este face to face no se lleva, no se usa mucho, a no ser de que estemos hablando de volumen de facturación superior a los 500 millones que me cuentas. Entonces, la facilidad de la plataforma, si nos vamos al 2019, que fue justo antes de la pandemia, pues llegó en un momento que, si bien es cierto, me imagino fue bastante complejo para ustedes, y sería muy interesante que nos cuentes cómo pudieron sobrellevar, ¿no? Todos esos desafíos como emprendedores y a dónde están hoy en día, pero sobre todo que fue un buen momento para llevar y dar un paso más allá con la tecnología en el sector asegurador. Por partes, ¿no? Que has tocado ahí muchos puntos. Bueno, hace unos días estábamos en Londres, fuimos a Lloyd's, que para nosotros, pues la verdad que era muy interesante conocerlo, porque no lo conocíamos, pese a haber trabajado en Aon y Mars, en Aon Mars, no habíamos tenido ocasión, Pablo y yo, de ir, y fuimos con un Lloyd's broker, o sea, fue una visita muy interesante, y en
en el tour guiado por Lloyds, lo primero que me dijeron en esa frase es esto es un face-to-face marketplace, ¿no? Y es curioso porque obviamente en un mundo global y digitalizado en el que vivimos, tiene que existir marketplaces digitales, no solo face-to-face. Y va a existir, o sea, será Imureka y serán 4 más o serán 25 más, pero va a existir. O sea, no puede ser que el negocio se haga face-to-face únicamente, que también, obviamente, es un negocio de personas, siempre se ha dicho, y seguirá siendo un negocio de personas aquí en España y en el resto del mundo, estoy convencido de ello, incluso para riesgos bajos, pero para riesgos de no tanta prima, pero lo que sin duda hay que tener claro es que la digitalización y la tecnología va a ayudar a ser más eficientes, eso no hay duda, pese que obviamente hay una parte humana y de consultoría que es muy interesante y que sin duda creo que es el futuro de la mediación. O sea, el corredor cada vez se va a especializar más y va a ser más consultor de sus clientes. Si hablas del seguro de empresa, que es donde nosotros apostamos a que es el futuro de la mediación. El mediador se tiene que focalizar en ser el gerente de riesgos externalizado de las compañías. Y ese es el mediador y es una figura súper interesante, porque el marrón de los seguros siempre cae en el director financiero, en el de recursos humanos, en el de asesoría jurídica, en el gerente o dueño de la compañía, que no sabe ni tiene que saber de seguros. Pero esa función de gerencia de riesgos la delega en un corredor de seguros, en un broker, que le hace esa labor tan importante, ¿no? Y eso no va a cambiar, y ahí es donde el corredor sin duda apostamos porque, y ya lo saben, o sea, en estos 6 años te digo que casi la mayoría de los corredores lo tienen claro, que se tienen que posicionar ahí y que tienen que formarse, como en ciberseguridad, que ahora hablaremos también de eso, que eso es muy importante, cómo se tienen que ir actualizando, igual que un médico se actualiza y se forma y no para de formarse, un corredor de seguros también lo tiene que hacer, y eso le va a diferenciar mucho del resto. Entonces, sin duda, la tecnología hay que aprovecharla como una oportunidad, no una sustitución de personas. Ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial y cómo puede sustituir a las personas, y nosotros sí que somos unos convencidos de que al revés, que lo que puede hacer es magnificar la figura de Andrea o la figura de cualquier profesional, porque puede llegar a muchos más sitios y formarse quizá todavía mejor, porque tiene más tiempo para formarse, que yo no he tenido tanto, ¿eh? Cuando trabajaba como corredor echaba mucho de menos el tener tiempo, porque el día a día te come, para formarte en nuevos riesgos como el ciberseguro, ¿no? Y ya que mencionas el ciberseguro, antes de tocar el otro tema que me parece muy interesante, como la parte de cómo pudieron ustedes sobrepasar la pandemia, antes de llegar a ese punto, ya que mencionas el tema de los ciberseguros y dado ese papel y ese rol tan importante y la experiencia que tienes como broker, ¿cómo puede un corredor asesorar de la mejor manera a las empresas para que puedan elegir el seguro más adecuado, en este caso de ciberriesgos? Pues el seguro de ciber, que está en constante cambio e evolución, muy rápido, y es muy curioso como al final el siniestro de hogar o de cualquier industria, el siniestro o sea, siempre a mí me gusta decir, un incendio pues se provoca de una manera u otra, pero de manera muy similar. El seguro de ciber evoluciona, y el que sufría una persona o una empresa hace 6 meses quizás sea diferente al siniestro que sufre hoy o va a sufrir dentro de un año, ¿no? Entonces es muy complejo y hay que estar muy bien formado para poder asesorar bien a tu cliente, además de estar muy bien actualizado en cuanto a los mercados aseguradores, porque el producto asegurador cambia, las coberturas evolucionan y cambian en función también de esos siniestros que van ocurriendo, y llegan nuevos mercados con nuevos condicionados, los cuales el broker tendría que conocer, y es muy complicado. Entonces, o utilizas tecnología, que es por la que apostamos nosotros, por tener una plataforma que te permite estar actualizado, y si llega un nuevo mercado a España, que es el caso concreto, tú desde el minuto sepas que ha llegado un nuevo mercado, que tienes que conocerlo, tienes que estudiar sus coberturas, sus límites, etcétera, y explicárselo bien a tu cliente. Entonces, o te apoya en tecnologías como Imureka o similares, o es imposible para un corredor, incluso los más grandes del mundo, y lo digo porque lo he vivido, estar al día de todos los mercados que llegan a tu país para poder explicarle a tus clientes coberturas, sus límites, siniestros, tipología de siniestros. Entonces, o tienes más tiempo para formarte, y el único camino, o uno de los caminos más relevantes que existen a día de hoy para tener más tiempo en tu día a día, es la tecnología. Entonces, sin duda, plataformas como Imureka y
tecnológicas como Eureka, Insurtechs, que tanto se habla globalmente, son el camino para que ese profesional del sector esté cada vez más formado y más al día en los nuevos cambios del mercado asegurador, que en definitiva en la parte del broker es muy interesante el estar al día en los mercados aseguradores que llegan a tu país, que en España hay más de 200 mercados operando y más que van a llegar, o sea, desde enero, o sea, estamos en febrero mitad final ya, y a lo mejor hay 3 nuevos mercados de cyber en España y más que vendrán en estos meses. Entonces, ¿cómo 5.000 y pico corredores de España saben qué nuevo mercado de cyber hay, qué nuevos siniestros de cyber hay y cómo asesorar a tus clientes? Pues es un reto que la tecnología lo único que puede hacer es ayudarte. Porque... Y ahí tomas un punto muy interesante y es una parte de cómo los insurtechs están transformando el sector de los seguros. ¿Crees que hay otro punto adicional desde el punto de vista de transformación? Y ahí me encantaría también que hablaras un poquito más del valor diferencial de plataformas como la tuya, de Mureca, frente a las otras que puedan existir. Vale, buena pregunta. Nosotros lo que nos dimos cuenta ya desde que emprendimos en 2019 era que como en otras muchas industrias, primero se digitaliza más el seguro particular, y ahí se ha digitalizado, te diría que casi en todos los países que conocemos, vamos conociendo, incluso España, pues hay mucho agregador que para cotizar moto, hogar, coche, tanto el broker como cualquier web agregadora, pues existen tecnológicas que te permiten cotizar esos productos, pero es que en el lado del seguro corporativo, o sea, te estoy hablando del seguro de una planta fotovoltaica, de una industria, una empresa industrial que hace tubos, el seguro de ese tipo de compañía, no el particular, está todo por hacer, te diría, y las insurtechs primero se han centrado en el seguro particular. Pues tenemos un Lemonade o un WeFox en Europa, un Lemonade en Estados Unidos. Bueno, y sí, cientos de insurtechs que se han focalizado mucho, y tendría mucho sentido también por el volumen y el tamaño de mercado, en el seguro particular. Pero si te vas al sector corporativo, insisto, lo que nos dimos cuenta es que estaba todo por hacer. O sea que sin duda la diferenciación es, te diría, porque queda todo recorrido por crear insurtechs como en Mureca que se dediquen muy al negocio del seguro corporativo. Es que en el negocio del seguro corporativo, y te lo llevas hasta el reaseguro, que tú también bien conoces, la tecnología todavía a día de hoy brilla mucho por su ausencia. Queda mucho por hacer. En el lado del broker y en el lado del mercado asegurador, queda mucho por digitalizar y eficientar el negocio. Y aún así, ¿cómo crees tú que ha cambiado la relación de los corredores y las compañías de seguros con tu plataforma? Pues vuelvo al mensaje, partiendo de que la tecnología existente es el email y el teléfono, y nuestra plataforma sincroniza con el email, porque nos dimos cuenta que no podíamos cambiar eso. Entonces, una de las ventajas de nuestra plataforma es que está sincronizada en todo momento con el email del corredor, y está sincronizada aquí en España. Ha sido un éxito el poder conectarnos a los ERPs de gestión de las corredurías. Eso es muy interesante, que mediante API, mediante API, nuestra plataforma está conectada bidireccionalmente al ERP del corredor. Entonces, estas dos conexiones, la sincronización con el email y la sincronización con los ERPs que usan las corredurías aquí en España concretamente, que es donde estamos totalmente en foco a día de hoy, ha sido la clave para conseguir, uno, que el corredor digitalice sus procesos diarios, y muy interesante, embeba toda la información y la almacene, porque se perdía toda esa información en emails, en carpetas, en hojas Excel. Entonces toda esa información que el corredor tiraba entre comillas, ahora se embebe correctamente en nuestra plataforma, lo cual hace que todo ese Big Data el corredor lo pueda aprovechar y explotar. Y por otro lado, las compañías, porque un cambio que es de lo más importante que hemos hecho es cómo hemos creado para ese mercado asegurador, esas 200 y pico compañías y MGAs y agencias de suscripción en España, hemos creado un marketplace que tanto éxito ha tenido en otras industrias. ¿Y por qué? Porque hasta que nosotros llegamos, un mercado asegurador, cualquiera de los que tú has trabajado y trabajas, Andrea, por ejemplo, tenía que esperar a que un corredor le enviase esa oportunidad, imagínate, de cyber, ¿no? O sea, un mercado asegurador solo puede cotizar un riesgo si un corredor se lo envía. ¿Cuál es el cambio que le hemos dado? Pues aplicar el concepto de marketplace a nuestra industria, respetando las reglas del juego que también funcionan, llevan funcionando 40 años, ¿no? Que también hay que entenderlo muy bien. No es un marketplace de cualquier manera. Pero lo que sin duda sí hemos cambiado es que
ahora un nuevo mercado de cyber que llega a España, o puede ser un Nirvana, que entrará en los próximos meses, pues puede entrar en nuestro marketplace, filtrar por los corredores que ahora mismo tienen oportunidades de cyber y llamar a su puerta. O sea, el mercado por primera vez puede ser proactivo y no tener que esperar a que el broker le mande la submisión. Y eso, que parece sencillo y muy básico en cualquier otra industria, en la nuestra lo puede cambiar todo, porque eficienta mucho el trabajo del broker, pero también, si no más, el del mercado asegurador, que con mucho menos equipo, gracias a la tecnología, puede dar servicio a 5.000 corredores en España, trabajando con ellos de forma eficiente el riesgo que tú de verdad quieres hacer, porque tú, imagínate como nueva agencia de suscripción que solo hace cyber, tú tienes que buscar a los corredores que tienen oportunidades de cyber. Entonces, ¿cómo lo encuentras a día de hoy? De verdad, sigue siendo visitar corredor a corredor o asociación a asociación y explicarle lo que Nirvana, por poner un ejemplo, o cualquier otro mercado asegurador, quiere hacer en España. Se supone muchos años, muchos recursos y mucho tiempo. Sí, pues además, con Inmioreca entras, filtras y te quedas con los 50 corredores que hoy, esta semana, tienen operaciones abiertas de cyber. Es muy, muy bueno para el corredor, muy, muy bueno para ese nuevo mercado y muy, muy bueno para los clientes de ese corredor. Claro, además, si te pones a pensar en toda la parte administrativa, ¿no? Los TOAs que tienes que firmar, o sea, es, como dicen acá en España, tela marinera. Tela marinera. Bueno, me parece muy interesante todo esto. Y si pensamos un poquito más hacia el futuro, teniendo en cuenta que esto es un tema innovador, ¿tú cómo crees que va a evolucionar el mundo de los insurtechs acá en España y, por qué no, en Europa? ¿Y qué tendencias crees que van a marcar la evolución de las corredurías de seguros? Vale, el TOBA seguro que se digitaliza totalmente y seguro que se hace súper eficiente, pero algo que es tan simple, pues debería de evolucionar, ¿no? Pues ¿cómo va a evolucionar? Yo creo que se van a digitalizar procesos que administrativamente suponían mucho y que son sencillos y cada vez más con todo el tema de inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que se va sin duda a conseguir, que se lleva muchos años hablando de ello, pero no pasaba. Yo creo que ahora va a empezar a pasar y mucho. Entonces el trabajo se va a aliviar mucho porque había mucha carga administrativa en todo este proceso de seguros corporativos y sigue habiéndola. Pues esa carga administrativa se va a eficientar mucho. También en la parte de siniestros, creo que también se va a mejorar mucho porque se ha conseguido en los seguros particulares. Entonces, normalmente cuando ves toda la evolución en seguro particular, veo cómo va a ir llegando al seguro corporativo, irremediablemente, y lo cual es muy bueno para el sector porque se seguirán creando nuevos productos aseguradores para nuevos riesgos que surjan, como ha pasado con el ciberseguro o como pasó con la póliza de directivos. Yo me acuerdo que el riesgo de directivos, cuando yo empecé hace 15 años, el seguro de D&O ya estaba madurando, pero nadie conocía bien el seguro de D&O y nadie lo vendía, por así decirlo, bien porque había que formarse. Pues ahora ya todo el mundo sabe que es una póliza de D&O, qué coberturas tiene, que también ha evolucionado mucho. O sea, que todo eso que hemos vivido en el pasado, ahora con la tecnología lo vamos a vivir de manera más eficiente y más escalable. Entonces, a tu pregunta, veo unos años apasionantes porque la inteligencia artificial sí que creo que va a impactar mucho en muchas industrias. En la nuestra tiene de mucha aplicación para mejor, ¿eh? O sea, yo lo veo como oportunidad. De acuerdo. O sea, la gente se asusta. En la nuestra, que también es como ves tanto de personas, pues hay un poco de miedo, yo creo, siempre a decir, joder, ¿van a sustituir? Pues sin duda, no lo van a hacer, sino el que lo sepa aprovechar sí se va a magnificar y va a conseguir llegar a donde otros no lleguen. Eso sí lo tengo claro. Sí, sin duda vamos a trabajar más de una manera muchísimo más eficiente y concentrar el talento en innovación, que al final del día, con tantos gaps que hay en el mundo de riesgos, pues es donde realmente deberíamos enfocarnos. Y bueno, un poco también para terminar, me gustaría que desde la experiencia que ustedes tuvieron creando una compañía en el 2019, justo antes de pandemia, ¿qué consejo, basado en toda esa experiencia que ustedes tuvieron, lo que tuvieron que pasar, qué consejos podrías dar a otros emprendedores que quieran innovar en el sector asegurador? Una pregunta que da para otro podcast entero. Mientras más vivo en mi vida, que tengo 38 años, voy a cumplir en julio 39, me di cuenta que no me atrevo a dar consejos ni nada, porque te das cuenta que solo puedes contar tu experiencia. Y claro, mi experiencia, si me preguntas hace 3 años, era una, si me lo preguntas hoy,
es otra. Te voy a contar otra cosa. Pero la realidad es que cada año que pasa, el emprender, yo creo que eso que dicen de que no es para todos, es verdad. O sea, yo creo que el emprendedor, hay mucho de que nace, hay otros que se hacen. Creo en los emprendedores cada vez más formados, es decir, que yo creo que la etapa dulce para emprender, mucha gente dice, muy joven que va. Yo creo que nosotros emprendimos después de 10 años en el sector y creo que es, por ejemplo, un muy buen momento. O sea, porque has tenido una escuela que nunca es mal momento. Todo tiene pros y contras. Me encanta la frase en la vida de que todo tiene pros y contras. Entonces, como todo tiene pros y contras, uno, nunca te vas a arrepentir de intentarlo. Eso lo tengo claro. Es un sector tan maduro, tan rentable, tan anticíclico, que va a haber menos gente que quiera emprender, lo cual es una oportunidad, aprovecharlo, porque lo es. Es muy difícil dejar, como Pablo y yo hicimos, AON y Mars. Es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo, el ambiente laboral es muy bueno, las compañías son muy buenas, son muy anticíclicas. Entonces, a tu pregunta del COVID, fue impresionante, porque nosotros emprendimos pidiendo un préstamo personal y dejándolo todo, no teníamos paro, no teníamos nada. O sea, una aventura emprendedora sideral. Y nos estalla el COVID. Nuestro sector es anticíclico, por tanto, creaba empleo, las primas subían, el corredor ganaba más y en un momento donde el mundo había estallado. Pues imagínate para mí como emprendedor ver que mis excompañeros y mis clientes estaban pasando muy bien la pandemia, porque pese a otros sectores, el sector asegurador lo pasó y lo pasó muy bien. Y suele pasar, suele pasar que en las crisis, ya sabes, que sea anticíclico y que... Entonces, es muy poco común que la gente emprenda en proporción. Es decir, un tanto por ciento pequeño es el que emprende. Claro, por la tranquilidad que le dan las empresas a uno. Por supuesto. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que todos tus consejos han sido muy sabios y no solamente los consejos, también todos los aportes que nos has dado en el día de hoy para nuestra comunidad, sobre todo desde el punto de vista de la digitalización y la innovación en el sector asegurador. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Los esperamos en el próximo episodio de Cibervoces con Andrea García y no olviden seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.